Hola, aquí comienza Un Café con Alejo. Soy Alejandro Gutiérrez y les doy la bienvenida. Hoy en nuestro programa Jaime Castañeda Hernández. Hablaremos con él de historia, identidad y memoria de la entonces llamada capital cafetera de Caldas. Acompáñenme hoy desde el sol de los caldenses, Arauca, Palestina. Jaime, buenas tardes, bienvenido a Un Café con Alejo. Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes para todos desde las orillas del río Cauca en el corregimiento Arauca, Palestina. Hoy tenemos un programa muy interesante. Para hablar de identidad y memoria tenemos que conocer primero muy bien la historia. Y en eso, profesor, usted nos lleva una ventaja. Breve, muy breve, profesor, cuéntenos cómo llega el café a esta tierra palestina. En principio el café sabemos todos que es una planta originaria de África. Llega por allá con algunos misioneros a través de la Amazonía. Posteriormente, digamos, en el siglo XIX, en 1860, se usó como una planta ornamental, una planta para decorar el jardín. ¿Sí? Sin embargo, el consumo y la demanda a nivel internacional, Estados Unidos, Europa, permitieron que el grano se convirtiera, dejara de ser una planta ornamental para adquirir un valor comercial y de ingresos. ¿Sí? Y en ese sentido, documentos oficiales del entonces Estado Soberano del Cauca nos pueden ubicar en 1856, 1860, cuando la Confederación Granadina le dio privilegios a algunos pobladores para que cultivaran quina y café. No pagaban impuestos, le hacían unas exenciones. Posteriormente, cuando a Palestina adquiere su condición de municipio en 1876, la demanda de café estaba por lo más alto en ese momento. Y en esos 4 años, lo podemos leer en Calixto Botero, Ángel Izaza, el cultivo de café en un paisaje, en una geografía adversa, como lo dice Calixto Botero. Esa característica le dio un privilegio grande al cultivo del café y con ello a lo largo del siglo XIX, comienzos del XX, Palestina es la capital de Caldas. Ajá. En términos de producción cafetera. Digamos hoy no tanto en el siglo XXI, pero en el siglo XX, a través de los documentos del Fondo Nacional Cafetero, la Federación, se puede establecer que la mayor cuota de café en el departamento de Caldas, de acuerdo con su población, fue el municipio de Palestina. Profesor, pero qué pena, regresemos un poco. ¿Cómo llega el café acá a Palestina o de dónde es? El café, obviamente, el café es de África. ¿Sí? La especie más conocida es el arábigo. Y el café llega a través de la capital de Caldas. Algunos empresarios, emprendedores del café, como un señor de apellido Walker, otros de apellido Robledo, sembraron 16.000, otros ampliaron sus hectáreas en la cabaña. Y posteriormente un ciudadano palestinense
tiene la iniciativa, lo que diríamos hoy emprendimiento en palabras del siglo XXI, y el café se masificó. Aunque Calixto Botero en esta obra, que es hermosa, nos permite saber que el café en Palestina estaba incluso desde antes del 10 de octubre de 1855. Pero es fundamental, y la gente con la demanda internacional del café, los pobladores iniciales encontraron en ello, porque el café tiene algo mágico, y es que es una empresa familiar. ¿Sí? Y recordemos que los padres de hace 50, 70, 80 tenían unas dinastías de 12, 8, 10 hijos, y les resultaba muy fácil, además de la facilidad que tiene el cultivo del café. Y esa podría haber sido nuestra primera economía, profe, en estas regiones. O primero podría haber estado la ganadería. La quina y el tabaco, y la caña, que eso también nos lo enseña Calixto Botero. Incluso los documentos del Estado Soberano del Cauca, de la provincia del Quindío, de la que hizo parte el municipio de Palestina, da cuenta de eso. Hay un libro hermoso de Leodoro Peña, un profesor de historia en 1892, ¿sí?, que nos presenta un paisaje, una semblanza de Palestina hermosa, y detalla cuál era la economía, y dentro de esa economía coincide con los documentos del Estado Soberano del Cauca. La quina, el café, el tabaco, bultos de café, bultos de tabaco. Y los documentos también nos hablan de producción de queso, y nos hablan de bultos de queso. Lo que no puedo explicarle yo a la audiencia es cómo fueron los bultos de queso. Pero en cuanto a exportaciones, comercio interno entre estados soberanos, se tiene la presencia del queso, la caña, el café, el tabaco y la quina. Y esto se daba en la zona rural que conocemos de Palestina, ¿cierto? Palestina hasta hace muy poco fue una población predominantemente rural. ¿Listo? Ahora se ha concentrado la población en el Valle de Santa Águeda, en La Plata, en el corregimiento de Arauca, pero hasta hace muy poco Palestina fue un municipio con una base ampliamente rural, muy productivo en términos de café, y por eso esa población rural le permitió convertirse por mucho tiempo durante el siglo XX en la unidad territorial que más café aportaba a la cuota de participación departamental. Sí, señor. Digamos que a manera gruesa, esa es una breve reseña que pudiésemos hacer de la presencia del grano en Caldas. En la actualidad tenemos el censo campesino que se hizo ahorita recién, nos arroja un problema serio, quizá dos problemas serios. En el departamento, el municipio que menos extensión de tierra tiene destinada a la producción de oxígeno, es decir, como esta, las zonas así como esto que vemos al frente, son las más pequeñas en extensión en el departamento. Y sigue creciendo la cuota de urbanización en el Valle de Santa Águeda, que puedes ver que ahí ya están, se tomaron este lado viniendo por la troncal y van a construir todas las palmeras, cubriendo toda la ladera. Y lo que uno no entiende a veces es cómo las agencias del medio ambiente titulan o permiten eso, porque bien sabido es que el Valle de Santa Águeda fue un valle inundable, y que cada día más la urbanización le cobra la vida a los ecosistemas. Y eso contrasta un poco con el paisaje cultural cafetero. Santa Águeda ha jugado un papel muy importante históricamente, y eso lo lleva a que hoy sea como que una de las regiones donde encontramos las tierras más costosas en Colombia. Es Santa Águeda quien también ayuda a que Palestina tenga este renombre de la capital cafetera de Caldas, ya que empiezan a llegar unos personajes históricos y momentos para nosotros en la región que hacía que Palestina resaltara ante el mundo, porque nos dimos cuenta que Luz Marina Zuluaga, quien representó a Colombia en Miss Universo de Caldas, llega coronada y aterriza en Santa Águeda cuando ella llega a Caldas. Sí, efectivamente es un poco emotivo y nostálgico mencionar a Santa Águeda y saltarse
lo que fue el aeropuerto de Santa Águeda. Digamos que parte de la identidad perdida de Palestina está en saber nosotros cómo perdimos el aeropuerto de Santa Águeda. He leído un montón de documentos y me es esquiva la respuesta. Nunca he podido saber cómo en nuestro territorio, habiendo un aeropuerto, lo vendieron, lo hicieron privado y pasó a manos del municipio de Manizales. Eso no lo he podido, he preguntado en la asamblea, en los documentos, en los libros, hemos encontrado muchas cosas. Claro, Luz Marina Zuluaga, que no sabía hablar inglés y la coronaron en Estados Unidos, Reina Miss Universo, no sabía hablar inglés, pero ganó, arrolladoramente bella. Viene a Bogotá, al Dorado. Sí. Del Dorado tiene que venir a Santa Águeda. Y fue una fiesta departamental, una cuestión monumental. Y hubo desfile desde Santa Águeda hasta Manizales, y en la ciudad el esplendor, la emotividad y el festejo fue monumental. Y fue una noticia que era a nivel internacional. Claro que sí. Porque los noticieros colombianos, extranjeros. Otro momento histórico, Jaime, en este aeropuerto de Santa Águeda es cuando llega a Colombia Mario Moreno, más conocido como Cantinflas. En este momento él llega a realizar unas producciones en Caldas, pero también tiene que llegar a este aeropuerto. Está documentado este momento, hay fotos. Claro que sí. Para ilustración compartiremos fotos del tiempo, ¿sí?, donde se puede ver a Mario Moreno volando en un avión en el aeropuerto de Santa Águeda. Necesariamente tenía que venir a Santa Águeda, de Santa Águeda a dirigirse a Manizales a producir dos películas fundamentalmente. Esto quizá no lo sepan los niños del siglo XXI y quizá los adultos del siglo XX. Mario Moreno grabó dos películas, la una se llamó Sangre en la Arena y creo que Cantinflas Torero. Y hay evidencia obviamente de fotografía. En el aeropuerto de Santa Águeda también estuvo el expresidente Mariano Ospina, que fue el último presidente que tuvo Colombia en una época también de violencia. Fue el último presidente, incluso creo que cayó por la cuestión de el incremento desbordado hacia la población liberal y también conservadora, porque las agresiones fueron mutuas. Sí. Liberales le pegaban al conservador, el conservador le pegaba al liberal. Y quizá el lugar que más emotividad genere en la población de Palestina, en Arauca, sea aquella de tantas generaciones que lograron conocer el aeropuerto de Santa Águeda, el tren, entre 1940 y 1980. Ese es otro momento que marca también este territorio, porque tenemos la oportunidad, no sé si decirle la oportunidad, de que se genere el paso del tren. ¿Qué trae esto? ¿Trae economía? ¿Trae atraso? ¿Se va la gente y el comercio se acaba? No, Palestina ni Arauca van a desaparecer producto del agotamiento del tren o de la desaparición del aeropuerto. La ubicación de Palestina, la ubicación de Arauca es irreemplazable. Decíamos en el 71, cuando dejan de pasar las locomotoras por el riel que vemos al frente, que Arauca iba a desaparecer, y Arauca por el contrario se ha sostenido, Palestina se ha sostenido, y quizá me atreviera a decir con algo de emotividad y de razón, yo creo que estábamos mejor dotados. El municipio tenía mejor dotación de infraestructura, vías de acceso, posibilidad para los campesinos en el siglo XX que en el siglo XXI. Primero, por ejemplo, las comunidades alrededor del río Campo Alegre y el río Chinchiná. Para esa gente, para estos pobladores, mover sus productos es un problema. Con el tren, eso es ya. Y nos han prometido en el gobierno de alguno de los presidentes que no se puede nombrar, que nos iba a entregar el tren en el 2006. Sí. Hicieron las reubicaciones y se pagó mucho dinero a los pobladores de la Carrilera. A 105 pobladores se les pagó para que desalojaran la margen de seguridad del tren.
Y hoy día, lamentablemente, esas casas, esos predios se volvieron a ocupar porque el tema del tren es un tema tan perdido como el aeropuerto. Yo creo que está más perdido el tren que el aeropuerto, porque el aeropuerto hace poco le invirtieron 500.000 millones. Sí. El tren está parado desde el 2006. Pero también hay ecos de que también es otro proyecto que viene en marcha. Sí, es un eufemismo, está en marcha, pero no llega. Mira, ahí tenemos al frente los rieles y están desde el 2003. Y la primera afectación que tuvo el regreso, entre comillas, del tren fue que perdimos la cancha carbón-carbón en el corregimiento Arauca, que es un problema social que no hemos podido reemplazar. Profesor, podemos decir que muchas de las cosas que usted me acaba de contar en este recorrido histórico, estamos entonces con herencias o de culturas antioqueñas. Sí, nosotros somos fundamentalmente herencia antioqueña. En la página de la alcaldía municipal dice que somos tradición de Antioquia. En los primeros renglones dice eso en la página de la alcaldía. Esa afirmación es parcialmente falsa. Es parcialmente falsa porque si miramos los documentos oficiales de los estados soberanos, cuando fuimos Estados Unidos de Colombia, cuando fuimos la Gran Colombia, cuando fuimos la Unión, hasta 1886 que se crea la República, los documentos de la titulación de tierra, de los documentos para la creación incluso del departamento de Caldas, porque Caldas, Francisco José de Caldas era de Popayán, y la condición de los asambleístas que decidían crear Caldas era los del Cauca, que al nuevo departamento se le pusiera el nombre de un ilustre personaje payanés. ¿Qué dijeron? Lo que necesitamos era un nuevo departamento, que sí, y obviamente en 1905 hubo acuerdo y se creó el departamento de Caldas en honor al sabio de Popayán, que incluso el parque de Popayán tiene el nombre de Francisco José de Caldas. Y, profe, ¿y en qué momento también a nosotros nos toca las fibras o vemos un poco de nuestras raíces envueltas con Popayán, con el Cauca? Con Popayán es sencillo, por ejemplo. Después de 1830 que se declaró la libertad de los esclavos, ¿sí?, que solo se hace efectiva, porque la iglesia se oponía mucho a la liberación de los esclavos, y los grandes terratenientes se oponían terriblemente a la liberación de los esclavos negros. Una de las manifestaciones más claras de nuestra influencia de haber sido parte del Estado Soberano del Cauca, mírenos, es decir, los esclavos del Estado Soberano del Cauca, los que trabajaban, por ejemplo, en los cañaduzales del valle, que eran gigantes, y que son gigantes, todos esos esclavos se vinieron buscando el río y creando pueblos, la Virginia, la Estación Otún, digamos el 41, digamos la Pintada, y todos estos pueblos a orillas del río son pueblos que se crearon en principio con pobladores caucanos descendientes de esclavos libres, y obviamente es innegable, también tenemos herencia fuertemente de la tradición antioqueña, el maíz, el lenguaje, sí, es vital, pero que somos herencia y producto de una identidad fusionada entre habitantes de aquel entonces Estado Soberano del Cauca y del Estado Soberano de Antioquia. ¿Listo? Sí, y es un hecho claro, y en honor a la verdad, la alcaldía debería rectificar ese cuento, porque es una afirmación parcialmente falsa y confunde al ciudadano y al niño que tenga que hacer la tarea o que tenga que hacer la consulta, porque se puede mostrar a través de los documentos. Es más, este documento lo dice, este documento lo dice, este documento lo dice. Entonces, más a estos documentos se suman el gran archivo que hay en Popayán sobre Palestina, que hasta allá hemos ido a buscar información para hacernos una reconstrucción de
cuál es la memoria, qué elementos han quedado en la memoria de Palestina, qué elementos conforman la identidad de Palestina y cómo se define una historia en una unidad territorial diversamente en cultura, porque somos un territorio, pero en Palestina puedes encontrar afros, Sí, indígenas, sí. reconocidos y no reconocidos. Arauca, un territorio declarado por el Ministerio del Interior como afro. Afro. Sin extendernos mucho, eso que me acaba de decir de Arauca, que Arauca es una población afro. Arauca, a partir de 1913, con estas hordas o digamos grupos de esclavos libres o descendientes de esclavos libres, llegan a 1913, crean un puente, el Pompilio, no el anterior, se instalan con indígenas y también con antioqueños, hay que reconocerlo. Y a partir de ahí, algunos, terminadas las obras del tren, terminadas las obras de la troncal, se van, otros y otras se quedan. Y a partir de ahí, la condición de ladera, la condición de río, los elementos culturales tradicionales de la herencia caucana. Eso le iba a preguntar, ¿apoya entonces este discurso ese hallazgo? Sí, Como ese, ¿qué? Esa similitud o esa herencia que tenemos también de esta... claro, y hay que decirlo, en Antioquia, una sociedad blanca, una sociedad incluso. Antioquia es una sociedad que en principio hace unos 40 años, 30, discriminaban fuertemente al afro, al negro, Persona de color. por ser una persona de color. Que hay unos elementos que están incluyendo la diversidad cultural, sí, por supuesto, la diversidad étnica, pero la sociedad antioqueña ha sido una sociedad particularmente excluyente, blanca. Mira los apellidos de los antioqueños. Tú un antioqueño apellido Carabalí, difícil. Sí. Tejada, ¿qué otro apellido pudiéramos hablar de afro? Galeano, ¿no? Giraldos, Ruices, Jaramillos, Uribes, Montoya. Vélez, apellidos españoles, de la tradición española, y eso es parte del reflejo de la herencia que tenemos, para bien o para mal, de lo que fue la colonización y el periodo de conquista y desencuentro entre indígenas latinoamericanos y europeos conquistadores. Profe, yo quiero también tocar otro momento histórico muy importante que usted nos tiene para contar, hablando de Sant'Águeda. En un momento hay un decreto que se expide donde Sant'Águeda es nombrado como destino turístico a nivel nacional, creo, el Valle de Sant'Águeda. El Valle de Sant'Águeda, efectivamente, por el gobierno nacional es declarada zona de interés turístico a partir del 2007. Puede que me equivoque con la fecha, pero estoy seguro que es declarada zona de interés turística para la nación. Y ahí me detengo un poco con Sant'Águeda porque en este libro de historia nos hablan de Palestina y nos hablan de Arauca, lo mencionan 4 veces, a Sant'Águeda un poco, y es una lástima, y estamos en eso. Tenemos que contar la historia. Hoy contamos la historia de Palestina desde las orillas del río Cauca, nos han contado la historia desde la zona andina en Palestina, pero nos falta integrar a la historia municipal 2 cosas. La primera, la identidad, la historia y la memoria de Sant'Águeda, porque desafortunadamente no tenemos historia escrita de Sant'Águeda, la tenemos que hacer. Y permitirle a la ciudadanía tener un documento en el que pueda conocer a Sant'Águeda, Palestina andina, Sant'Águeda turística y Arauca afro. ¿A qué me lleva esto como historiador? A decir una cosa: en Palestina hay 3 universos. Por eso hablo yo de unidad territorial en diversidad cultural. Palestina arriba es zona andina, Sí. listo, y eso es innegable. Frita, acogedora, picachuda. El Valle de Sant'Águeda es templado, alto, valle cálido, turístico, digamos también elitista. Es exclusivo, Sant'Águeda es un sector exclusivo, eso es innegable. Sí.
Entonces ya tenemos el universo andino, el universo turístico de Santa Águeda y el universo tropical a 856 metros sobre el nivel del mar, donde nos encontramos ahora en el corregimiento de Arauca. Y esa historia lamentablemente no nos la han podido contar ni en este ni en el de Calixto Botero, y la tarea pronta por lo menos es dotar al municipio de un documento en el que esos tres universos, esas tres formas de ver el mundo, esa diversidad cultural, porque te cuento, Alejo, tenemos presencia de indígenas organizados y no reconocidos, pero Eso no le quería importa. preguntar, profe, usted se me adelantó un poco, pero entonces esa es ya la tarea del profesor Jaime, de documentar y contar esta nueva historia que hace falta, ¿cierto? Porque hace falta. La está rescatando. Eso le quiero preguntar al profesor, el amor, la pasión por la historia, ¿hasta dónde lo ha llevado a indagar, a buscar la historia del municipio? No, la historia del municipio, yo empecé estudiando la historia de mi corregimiento de Arauca, por lo que me contaron todos los obreros del tren de aquí de este riel. Eso me llamó la atención mucho siempre, escuchar a mi papá, a los adultos, a don Juan Ayala, Arturo Castañeda. Entonces me dediqué y escribí sobre Arauca. Es el libro rojito histórico del corregimiento. Y ahora, habiendo terminado mi maestría en historia, me he propuesto el reto, porque este libro habla de Palestina, habla de Arauca, habla de Palestina, pero habiendo sido escrito en 1929, nos dice que en Arauca, que todos los habitantes de Palestina son blancos y de mejillas rosadas en 1929. No corresponde a la verdad esa afirmación, porque para 1929 nosotros ya teníamos población en Arauca. Entonces hay que unificar estos tres documentos más una monografía que tenemos que hacer del Valle de Santa Águeda y permitirle a la ciudadanía y al mundo conocer nuestra unidad territorial en diversidad cultural. Profesor, háblenos un poco de sus títulos, de su preparación. No, yo el primer título que tuve, lo digo con mucho orgullo, el primer título que tuve fue ser lustrabotas, embolador en Arauca. Y lo digo con mucho orgullo porque quizás la mejor tarea que yo haya hecho en mi vida haya sido ser embolador. Recién me entrevistaban en La Plata para ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas, que cuál era la tarea que yo mejor había hecho en mi vida. Y estaba con un montón de tipos de América y de Estados Unidos, y todos hablaban hermoso y todos con mucha altura, con mucho bienestar. Y entonces me correspondió hacer uso de la palabra, y yo dije que la mejor tarea que yo había hecho en mi vida había sido ser embolador en Arauca. ¿En el parque? En el parque y en la cafetería central, en la cafetería La Espiga, en la panadería de los Mejía, en el bar de Don Vicente, en la zona de tolerancia. Y de ahí yo creo que es donde viene la capacidad, profesor, de observar, porque estar en el parque va las personas adultas, las personas que hablan de historia, las personas que ya van a encontrarse con sus amigos. Ahí empezó usted a escuchar esas historias. Sí, yo escuchaba las historias de doña Lucía Perlaza, que fue toda la vida aseadora en la plaza de Bolívar en Arauca. Y luego, después de embolador, descubrí que en las notas me iba muy bien, en la escuela. Pero tenía que embolar zapatos porque éramos 5 hermanos, 2 niñas y 3 niños, entre ellos el niño profe. Y mamá, pues mamá cabeza de familia, mi papá víctima de la violencia, y yo me pagaba mi escuela secundaria. Me acuerdo de quinto, me acuerdo que empecé en quinto con el profesor Luis Óscar Espinosa, y lo hice hasta décimo, que mi madre me dijo, no, ve a Manizales a estudiar para que te gradúes. Y ahí descubrí que tenía talento para las ciencias sociales, y los profes del colegio de Manizales me ayudaron mucho a descubrir mi ruta. Tuve que interrumpir un año por ejército, pero en realidad la pasión de las ciencias sociales es por este corregimiento, es un corregimiento donde las historias no se rinden y donde la vida no se rinde. Eso le quiero preguntar, usted como historiador, dedicado a recoger la historia, ¿qué mitos hay de esta región? Arauca tiene una tradición oral muy semejante a Palestina y muy rica además.
aparte de los elementos tradicionales de la narrativa antioqueña, de la narrativa negra, también hay elementos propios. Aquí tenemos, por ejemplo, el mito de Pacho Truco. Pacho Truco era un hombre que quería simular que era Houdini, el gran mago, y él paraba fósforos con los tomadores de cerveza en Arauca, y paraba una cerveza encima de un fósforo, y era un mago. Desafortunadamente dicen que en una prueba para imitar a Houdini tirándose de las cataratas del Niágara, él se tiró del puente al río Cauca, y seguramente no tuvo la suerte que tuvo Houdini. Otras voces apuntan a que lo señalaron de un acto de horror en Arauca y por el asesinato de una niña, y lo asesinaron. Otro mito es la Piedra del Hogao, arriba en el sector del kilómetro 35. Otro mito es la Trompa del Diablo allí. Otro mito que nos ha heredado el profesor de historia de Risaralda es el diablo en los chorros. Otro mito hermoso es el salto del cacique. Otro mito hermoso es la curva peligrosa. Otro mito hermoso que tenemos en el municipio es producto también de la herencia antioqueña, la Llorona, el Muán, el patetarro, toda esta tradición lingüística que tenemos con los niños de la escuela, el colegio. Y obviamente pues el Muán, el Martín Pescador, que aquí al fondo es donde tiene fundamentalmente su origen, y es que a las 12 de la noche los pescadores, por respeto a Martín Pescador, pues paran la tarea, y después de la medianoche ahí sí vuelven a las labores de pesca, pero siempre le reservan a las 12 de la noche un espacio a Martín Pescador. Y asociado también a la pesca y a los afros está el mito del Muán, que los pescadores narran que ellos les llevan cigarrillos y tabaco al Muán para que estos para que el Muán les permita tener una pesca exitosa y no los haga perder, no les cause daño, etc. Profesor, ¿qué le ha dejado la historia? La historia me ha dejado, primero, el ejercicio más lindo que puede llegar a ser un ser humano, el ejercicio de educar, que es todo profesional en el planeta debe pasar por las manos de un profesor. Es una lástima que pronto el profe haya perdido ese rol tan importante. El profe es un genio, pero lo más lindo que me ha dejado la historia es mi trabajo con los niños de la Secretaría de Educación del departamento, y obvio la posibilidad de conocer Suramérica. A lo mejor contar historias me llevó a la Universidad Nacional de La Plata 2 años, a la Universidad de Caldas, donde te conocí. Y ahorita es candidato a doctor en historia. Pues yo ahorita soy candidato a doctor en historia, pero la pandemia en Buenos Aires es medio parecida a lo que pasa en Arauca, en Colombia, y no me arriesgo a ir a la universidad por el tema de la no vacunación. A lo mejor con la vacuna lo aprobemos, pero mientras tanto me quedo en Arauca. Nací en Arauca, estoy en Arauca y yo muero en Arauca, Palestina. Profesor, es un programa muy interesante, hemos recibido mucha información. 2 cosas, profesor, para terminar. Ya conocimos la historia del café, cómo fue que llegó, algunas situaciones que surgieron en torno a esto. Ahora hablemos de lo actual. Ahora se habla del paisaje cultural cafetero. Profesor, mucha gente cree que hablar de paisaje cultural cafetero es hablar también de café. No, ya el café hace parte de esto, tuvo su historia. Pero ahora estamos también hablando de qué en el paisaje cultural cafetero, ¿qué estamos resaltando? En primer lugar hay que saber que para la ONU y la oficina que tiene que ver con el reconocimiento al patrimonio material e inmaterial de la humanidad ha reconocido a Palestina y al paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad. Eso es un hecho re importante. Es decir, el tema de la minería en Palestina, que han hecho intentos de establecer minería en las quebradas, creo que Cartagena, La Paloma, han habido proyecciones de hacer minería. Sin embargo, con esa declaratoria universal
porque esa declaratoria es universal, eso no es aquí en el Consejo de Palestina o en la Personería de Palestina, una declaratoria universal, global, para ser más específico en ciencias sociales. Esa declaratoria hace del territorio nuestro algo que no pertenece solo al municipio de Palestina, sino a la humanidad. Pues pueden haber visto la cantidad de extranjeros que se mueven en su bicicleta por Anserma, Risaralda, Palestina, en el proyecto de conocer el paisaje cultural cafetero, que no es solamente ir a ver al recolector de café. El paisaje cultural cafetero es una cuestión más amplia y no se enmarca solamente en la caficultura. El tema del avistamiento de las aves, el tema de la sistematización de los nombres, el tema de esta flor, ¿cómo se llama la flor? La orquídea, no, la platanilla. Algo como la platanilla, eso también está incluido entre el paisaje cultural cafetero. La gastronomía, el turismo, la recreación, el tema de la dispersión, ocupación del tiempo libre en Rochela, el tema en sí de la caficultura, la identidad cafetera, que es un elemento que llama la atención. Y sabemos que después de que Brasil fue desplazado por Colombia en la producción de café, los ojos del mundo están puestos, es en Colombia, por dos cosas. La primera no la menciono porque no me siento orgulloso, y la segunda, la calidad del café, de nuestro café colombiano. Y entre otras cosas también se encuentra la conservación del patrimonio arquitectónico. Hay casas que no pueden ser intervenidas en el municipio, y eso no tiene que ver simplemente con caficultura, eso es arquitectura. Otra de las cosas es la implementación de unas temáticas específicas en los contenidos académicos de los niños en la escuela y en el colegio. Hay una clase en el rural que se llama Escuela y Café. Eso apunta con definiciones propias en didáctica a la apropiación de la juventud sobre esos elementos distintivos, sobre sus antepasados, y que hoy son motivo de legislación, de deliberación, y sencillamente el tema del paisaje cultural cafetero, Alejandro, nos sitúa en un tema que no se puede evadir: comunicación, como lo llaman en Bogotá, movilidad, aeropuerto y tren. Es un tema que definitivamente el tren con el tema del paisaje cultural cafetero, el aeropuerto con el tema del paisaje cultural cafetero, tienen que ser una realidad. Sin embargo, estamos en lo público, y lo público tarda un poco por aquella cuestión de la burocracia, de los trámites, los protocolos. Pero en definitiva, el aeropuerto nos debería hacer pensar en una cosa, Alejandro, que tiene que ver con el café. Sí. Los niños de Palestina, con la implementación del aeropuerto del café, deberían, por iniciativa particular, privada o pública, tener el aprendizaje obligatorio, una segunda lengua. Porque es que al aeropuerto no van a llegar colombianos, al aeropuerto no van a llegar los de Medellín. Al Aeropuerto Internacional del Café le van a llegar, son personas de todo el mundo, y lastimosamente, si miramos las pruebas del ICFES del 2020, una de las falencias más grandes que tiene la juventud palestinense es el desconocimiento de una segunda lengua. Y es preocupante, Alejo, con el paisaje cultural cafetero, porque el aeropuerto va a necesitar empleados, y necesariamente los empleados, Alejo, necesariamente deben saber inglés. Sí. Y si son de Palestina, si nacieron en Palestina, incluso si son hijos de los colonizadores, eso no va a importar. Lo que va a importar es que tengan el conocimiento de una segunda lengua. Hasta los operarios más básicos del aeropuerto tienen que saber inglés. Y creo que uno de los renglones en que más regular nos fue en las pruebas del ICFES pasadas en el municipio fue el desconocimiento del. Profesor, para terminar, toda esta documentación, todos estos viajes, toda esta pasión por la historia, ¿qué viene? ¿Qué tiene preparado para compartirnos? No, yo voy a compartir pronto, como una iniciativa personal, un reto personal,
yo tengo que publicarle al municipio un texto de 300 páginas, de las cuales ya llevo 208. Solo que soy profe y mientras estoy hablando detenidamente, por ejemplo, de Heriberto García Cano, que fue un gran palestinense, me llega la tarea 1002 del magisterio, el formato 1500. Y pues, lamentablemente, tengo un manual de funciones que desempeñar y me toca parar la tarea. Pero aspiro al noviembre del 2022 poderle entregar, en octubre del 2022, el 10 de octubre del 2022, entregarle a Palestina una historia en unidad territorial, en diversidad cultural, es decir, incluyendo los 3 universos de los que hablamos ahora, y como un elemento agregado, la semblanza histórica del Valle de Santa Águeda, que es un reto que estoy asumiendo y que seguramente lo voy a obtener, porque cuando no hay documentos hay que crearlos. Y en esa tarea ando primero reconstruyendo la historia del templo de Santa Águeda. ¿Quién fue Santa Águeda? Te advierto, es una santa de la Iglesia Católica, Santa Águeda. Sino que nosotros, por paisa y por hablar rápido, ahí está la pegamos. Venga para acá, entonces no venga para acá. Entonces Santa Águeda, se demora uno mucho pronunciándola. Pero no, vamos para Santa Águeda, entonces es más rítmico. ¿Y fue una mártir o fue Fue una santa católica que dedicó su vida al servicio social, a la causa de los pobres. Entonces, por allá a comienzos de siglo, la declararon como una santa, y de ahí toma el nombre de Santa Águeda, porque administrativamente la nación lo reconoce como Santa Águeda, pero la población lo conoce como La Rochela. Por ejemplo, tú vas a Manizales, a Villa María, y el fin de semana la gente viene para la Santa Águeda o para La Rochela. A La Rochela, a rochelear. Ahí hay una palabra bonita. Mamá decía, esa rocheleadera, estos muchachos a sus 5 hijos. Rochelear es correr, es hacer mambo, quilombo. La palabra afro, quilombo, desorden, así decía mi mamá un poco. Mi mamá es afro, es hija de afro y de indígena. Hernández de Río Sucio, y el afro no le dio el apellido. Una lástima. Profesor, porque es que también hay mucho de qué hablar, no solo de esta región, ¿cierto? Históricamente somos afortunados en muchos aciertos de la vida, ¿cierto? De haber tenido ese privilegio de que nos dejaron la historia, y que en este momento usted, profesor, si esta primera fase en este conversatorio es tan agradable escucharlo, me imagino cuando ya esté el libro, la gente que va a tener la oportunidad de leerlo. No, es emotivo, y así estas causas de la identidad, la cultura, la memoria, la historia, no sean unas iniciativas, unos emprendimientos que las administraciones no vean como patrimonio. Necesariamente, ya lo hemos dicho en varios lados, somos parte de la generación de los profes TNT, tercos, necios y testarudos, y la tarea que se arranque es una tarea que tiene que terminar. Nosotros vamos a publicar la historia de Palestina. Profesor, no lo voy a dejar ir sin que recordemos también un momento muy importante. Ustedes de la generación de palestinenses, de araucanos, que pertenecieron al proyecto Posada Universitaria. Allí fue donde también pudimos compartir muchas experiencias académicas. Profesor, ¿qué le deja a usted el paso por esta institución? A ver, la entonces Asociación de Universitarios de Palestina, ASUNIPAL, creo que aún está vigente. Sí. Y creo que en la política social de los municipios de Caldas es un ejemplo que deberían seguir todos los municipios. Entre otras cosas, porque la función social de la Posada Universitaria en Palestina creo que le ha transformado la vida. Justo, coincidencias ahora compartiendo y cruzando ideas sobre este tema. Justo a comienzos de la primera década del siglo XX, la administración de
creo. Carlos Alberto Piedrahita dio la posibilidad a los jóvenes del municipio de poder pasar la noche, alimentarse, mientras cursaban sus estudios superiores. Creo que es un motivo de orgullo haber pertenecido a la Asociación de Universitarios de Palestina, hoy no sé cómo se llame, pero sé que está vigente, no solo por el hecho de haberlo usufructuado yo, sino por el gran servicio que le ha prestado a todo el municipio, y que además es un proyecto que se ha reseñado mucho a nivel nacional porque es dentro de la política social del municipio de Palestina, creo que lo más relevante y lo más digno y decoroso de mostrar. Para mí fue un orgullo, todavía conservo el primer diploma que nos dieron, cuando el presidente era un palestinense destacado también, y hay gratos recuerdos de la posada, de nuestra vida universitaria, de nuestros bríos juveniles y de todo lo que hicimos para ser parte de un Colombia mejor, impulsados por la Administración Municipal de Palestina. Profesor, y eso es lo que hemos hecho a través de este canal. Yo creo que he sido un afortunado en poder volverme a encontrar con personas como usted, como Fernando, como el SNEI, que tuvimos la oportunidad de compartir en esta institución, y hoy podemos ver de que nuestras profesiones pues nos hacen muy felices. Yo por lo menos soy muy feliz haciendo lo que hago, profesor pues también. Sí, no, Toda la historia, todo lo que también ya nos ha regalado desde que se ha preparado. No, en realidad creo que somos afortunados de haber hecho parte de la universidad pública, un recurso que no se puede dejar acabar. Haber nacido en Palestina, en Arauca, es un gran privilegio. Y finalmente, pues nuestra función social, en mi caso, como docente, tiene que ser multiplicar, reconstruir, socializar y democratizar. Que eso es lo que viene para la historia, ¿cierto? Eso es lo que viene para los tiempos del presente y para el municipio de Palestina como una unidad territorial diversa, con los universos que mencionamos, con los elementos identitarios que corresponden al estado del Cauca, al estado de Antioquia, e incluso a los elementos afro del Chocó. Y pues finalmente manifestar a los chicos que nos están acompañando, a su merced, por este espacio que definitivamente es una iniciativa personal, un emprendimiento, pero que toca las fibras de lo más profundo de los seres humanos, porque permite en principio resolver una pregunta que es vital: ¿quién soy o quiénes somos? Profesor, pues qué buena reflexión para el cierre, y el canal, el programa está abierto también para todo lo que venga con la historia. Me encantaría, profesor, poder ser como quien dé la noticia de que ese libro ya, o lo que tiene preparado para nosotros, ya está para que lo disfrutemos. Muchos éxitos. A usted también muchas gracias por compartirnos la historia, porque como lo dije al inicio, para hablar de identidad tenemos que conocer primero la historia. Muchos éxitos nuevamente, profesor, y algún mensaje, algo que haya quedado así muy rápido por decir. No, finalmente decir que yo particularmente, aun cuando haya ido a ver un par de clases a diferentes latitudes de Sudamérica, yo me siento decorosamente palestinense y grato con esta tierra que me ha dado sus frutos y con este cielo palestinense que me ha dado su luz. Yo finalmente, sin ponerme más poético, sencillamente diría que un don de Teos, Dios, o de la natura, corresponde estar en esta tierra y compartir con la juventud y las generaciones posteriores y anteriores al siglo XX todo lo que nos define como quiénes somos, cómo pasó, qué se ha escrito de ello y qué le podemos entregar a la sociedad palestinense, porque seguramente para Palestina viene un futuro promisorio y esperamos que los proyectos gubernamentales, las iniciativas municipales, este tipo de iniciativas, un llamado a la administración municipal para apoyar estas iniciativas que, aunque no generen un lucro,
un rédito electoral, político o económico, tiene que ver esencialmente con lo que somos. Es decir, soy palestinense o somos palestinenses, y eso no se mide en dinero, eso se mide en bienestar. Y finalmente, pues el propósito de la política es brindarle el mayor bienestar a la ciudadanía, y mientras la ciudadanía no sepa quién es, yo creo que no va a haber bienestar posible. Y repito, este tipo de iniciativas deberían ser alabadas, exaltadas y reconocidas dentro de lo que es la unidad territorial, así no genere un lucro económico o electoral. Pues muchísimas gracias, profesor. ¿Tiene redes sociales? ¿Maneja redes sociales? Sí, donde yo tenga manejo redes ensayos, sociales, escritos? yo le escribo en La Patria, Jaime Castañeda o Profesor Avanti, le escribo también a mi colegio, tengo página de Facebook que ahora... ¿Cómo aparece entonces? Jaime Castañeda, auténtico, no escribo Jaime con diéresis alemanas ni nada de eso, porque Jaime es Jaime, Castañeda es Castañeda, y tengo una página muy activa en Facebook, pero pues ahora en los últimos tiempos no he subido contenido. Estoy dedicado a la tarea 1502 del magisterio y a la escritura. Y pues hay planes académicos, comunitarios, escriturales, para los tiempos venideros, porque la vida sin problemas es como vivir a lo bobo. Si no hay retos, no hay satisfacción. Y la vida tiene que ser un continuo contribuir o académica o laboralmente a la sociedad. Ya la juventud mirará si trabaja o estudia, pero no te puedes quedar simplemente en contemplar el universo y el genio humano, la filosofía de vida, etcétera. Tiene que ser un ejemplo para los demás. No sería más, y agradezco mucho a Un Café con Alejo, de nuevo a los compañeros que nos asisten, y a la audiencia palestinense, caldense, la audiencia global, porque supongo nos ven desde otras latitudes del mundo. Palestinenses hay en todo el mundo. Entonces, para ellos un saludo, gracias por existir y tengan la bondad de ser felices. Profesor, qué grato escucharlo. Programa muy pedagógico. Para mí también es muy grato escuchar la historia. A quienes nos siguen, a quienes ven este programa, también muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos documentando la historia. Esto es Un Café con Alejo. Hasta un próximo café. Desde Un Café con Alejo queremos enviarle un saludo muy especial a aquellas personas que desinteresadamente creen y apoyan este proyecto. El saludo para el día de hoy es a la Clínica Peli, Medicina Integral de Tratamiento Capilar. Está ubicada en la ciudad de Pereira. Para más información recuerden visitar sus redes sociales y la dirección en